Muchísimas gracias por esta presentación tan bonita y por la invitación y la oportunidad de compartir algunos de los aprendizajes en este tema, que es complejo de compartir porque como ya son unos cuantos años y tocando diferentes palos relacionados con la pobreza energética y su abordaje desde el ámbito local y desde las comunidades energéticas, pues bueno, lo que cuesta es sintetizar también. Pero bueno, la idea de hoy para mí lo planteaba, os lo proponía como un poco encuentro, porque no hay tantos espacios en los que compartir lo que estamos haciendo y sobre todo hacerlo no desde el exponer o promocionar un proyecto, sino el de compartir los retos, los aprendizajes, lo que nos va sirviendo y lo que no. O sea, para mí este sería un poco el enfoque del webinar. Y tengo mucha suerte yo también porque estoy maravillosamente acompañada por María Perea y Nuria de Aioluz, que también están súper metidas en este tema y están en la coalición por la energía comunitaria y seguro que pueden completar o mejorar la presentación que yo haga infinitamente, ¿vale? Aunque Nuria está un poco constipada como yo, pero bueno. Mi idea también es que participéis, tanto las personas que estáis con proyectos de comunidades energéticas como no. Así que de partida, por saber también quiénes estamos conectadas, yo usaría el chat para esto. Somos 15 personas. Por saber si estamos metidas en proyectos de comunidades energéticas y si tenemos experiencia en esto de la pobreza energética. Porque esto a mí me ayuda mucho a la hora de hablar de si empiezo con los conceptos o no, o directamente nos vamos a las acciones y aprovechamos así más la hora, ¿no? Entonces, os invitaría a poner en el chat el nombre, si estáis en un proyecto de comunidad energética, el nombre de la comunidad energética. Si estáis en un proyecto que todavía no tiene nombre, pero lo tendrá en un futuro, pues también proyecto en construcción. Y si acaso, no sé, yo pondría el municipio también a continuación. Y si estáis en algún proyecto de pobreza energética o estáis ya rumiando una acción o ya la habéis desarrollado, entonces sería como que cada persona pusiera en una línea si esto, si os parece. Si alguien prefiere no escribir y decirlo al micro, pues también está súper bien. ¿Vale? Gracias, Vicente Arrancado, de Rusafá, Valencia, María Perea, de Torreblanca Ilumina, caso del que queremos hablar, Andrea, de Aravena, evaluadora ambiental de Chile, y no hay experiencias. Gracias, Andrea. Y Pilar, Proyecto Europeo de Comunidades Energéticas Solidarias. Ah, pues también, súper interesante si nos cuentas. ¿Qué más? ¿Más proyectos? ¿No hay más proyectos de comunidades energéticas? Noria Luz. Pertenecemos a Catarroja Renovable, en el municipio de Catarroja. Vale, esperando sesión municipal de la CEL Rusafa. Vale, desde hace 2 años. Bueno, esto es un gran clásico, lo de esperar la cesión durante un tiempito, sí. Y Coensoma, Valencia, Comunidades Energéticas Solidaria, Malvarrosa. Vale, tenéis varios proyectos. Entiendo que, las que habláis de comunidad solidaria es que estáis en un proyecto de pobreza energética en activo. Tic tac, tic tac, sí. Vale, pues estaría muy bien que lo comentáramos cuando empecemos con la parte de los casos, si os parece, que comentemos un poquito. Vale, entonces, más o menos, todas las que estamos aquí de comunidades energéticas, o al menos una gran mayoría de comunidades energéticas, sí, hay alguien que no tenga ni idea de lo que es una comunidad energética y haya que explicar, y si no, que calle para siempre, vale. Y de pobreza energética, alguien que no, que ni papa, vale, tampoco. Entonces, digamos que la parte más de concepto puedo ir como sobrevolando la parte conceptual. Estupendo. Mi idea de hoy es que contaros un poco el estudio que hemos hecho en Navarra sobre comunidades energéticas, desde el estudio estratégico sobre comunidades energéticas y pobreza energética, hacer una breve introducción al tema en cuanto a que es aunque ya sabemos un poco de qué va, pero por recordar de dónde viene cuándo se empieza a estudiar, por qué lo estamos estudiando ahora y qué narrativas hay alrededor de la pobreza energética, irnos a los casos y finalmente hacer una parte de preguntas, ¿vale? ¿Hay alguien que se muera por decir algo ya antes de arrancar? ¿No? Vale, estupendo. Pues arrancamos. Ah, bueno, y la parte de casos,
Pensaba hablar de Torreblanca. Tenemos a María, así que María, si quieres prepararte unas líneas mentales que compartirnos, pues encantadas de que esa parte la hagas tú, ¿vale? Vale, estupendo. Contexto. Las comunidades energéticas están siendo promocionadas o impulsadas desde hace alrededor de 5 años desde la administración pública y por su potencial transformador y sobre todo como mecanismo para involucrar a la ciudadanía en esto del sector energético que hasta ahora era un sector controlado por un oligopolio, ¿no? Entonces, en esta promoción pública también ha cambiado un poco los perfiles de personas que se han introducido en el sector y que, digamos que recogen un poco la herencia de unos movimientos sociales que venían reivindicando desde hace más de una década, que es cuando nos involucramos algunas de las personas que estamos aquí en el tema energético, ¿no? Que pedíamos la democratización de la energía, el acceso universal a la energía, que se combatiera la pobreza energética. Entonces, empezamos creando cooperativas energéticas que eran comercializadoras de energías renovables y otros movimientos sociales asociados al ecologismo social también. Y desde hace eso, 5 años, desde las administraciones públicas, Unión Europea y Gobierno de España, se empieza a promover la figura de las comunidades energéticas, en la que se mezclan perfiles activistas, ecologistas y gente que estaba vinculada a los movimientos sociales y gente que no, que en absoluto, y que ve una nueva oportunidad de participar, pero no tiene esta herencia, ¿no? Entonces, digo esta mezcla, hablo de esta mezcla de perfiles sociales porque cada uno trae como un bagaje a estas comunidades energéticas y esto que hablamos de potencial transformador de las comunidades energéticas tiene que ver con lo que cada comunidad haga o se plantee que son sus objetivos. Es decir, ir más allá de lo de poner placas solares es un objetivo que se puede plantear o no dentro de una comunidad energética, abordar la pobreza energética también. Una comunidad energética no tiene por qué hacerlo. Muchas de las comunidades energéticas, también unas por imitación, otras porque lo llevan en sus genes, se han puesto los objetivos, combatir la pobreza energética y lo que nos encontramos es que la mayoría no sabe muy bien cómo hacerlo. Y ya en estos años, desde que se han creado hasta ahora, que algunas tienen dos, tres, eh, hemos identificado alguna cierta frustración en este de no saber qué hacer, no saber cómo abordarlo y tenerlo como la responsabilidad, ¿no? social de esto. Entonces, para mí también este webinar me gustaría que sirviera un poco para quitar peso a las comunidades energéticas, porque estas ni han creado la pobreza energética, ni son responsables de ella, y como a mí me gustaría que reflexionáramos sobre el papel que pueden jugar antes de buscar como el proyecto o la receta en la que pueden hacer, ¿no? Entonces, esta sería la primera idea. Es decir, las comunidades energéticas son herederas de un sistema energético que funciona muy mal y que la pobreza energética no es un fenómeno natural ni un fenómeno climático, sino que es consecuencia de un modelo energético centrado en el mercado donde la energía es un bien de consumo con el que se puede especular y que no tiene que estar garantizado. Entonces, desde nuestra visión de derecho a la energía, pensamos que desde las administraciones públicas hay que garantizar ese derecho a la energía y hay que combatir esa pobreza energética y poner, por un lado, límites a las empresas, a las grandes empresas energéticas que se lucran con esto, encargarse de que la gente tenga acceso a la vivienda como un derecho real, no como un derecho que viene recogido en la Constitución pero que luego no se materializa. E igual con la energía, que los garantes de que haya un acceso real a la energía para toda la población y que nadie esté fuera de ello, han de ser las administraciones públicas, concretamente el gobierno, que es el que tiene la competencia de energía. Y entonces el papel de las comunidades energéticas dentro de este marco no es echarse a la espalda el tener que solucionar un problema que no ha creado y por el cual, o sea, que están generando las grandes empresas y se están lucrando con esto, sino cómo desde las comunidades energéticas se puede contribuir en este estado de cosas a avanzar en el derecho a la energía, que es un poco un punto de vista distinto. Es decir, no solo, digamos que la práctica que tenemos ahora mismo más extendida es intentar que en las instalaciones de autoconsumo compartido de las comunidades energéticas, que es como el proyecto estrella de las comunidades energéticas, haya personas en situación de vulnerabilidad conectadas a esa instalación recibiendo energía gratuita. Este sería como la medida que más se ha intentado poner en marcha y que se ve como
bueno, digamos, si tuviéramos que decir una medida que se está haciendo desde las comunidades energéticas, diríamos que está siendo un poco esa la principal, ¿no? Entonces sería como no poner el peso en cómo meter a un vulnerable dentro de un proyecto de energía comunitaria, sino cómo hacer que las comunidades energéticas sean parte de este ecosistema social que se relaciona con otras entidades para avanzar en el derecho a la energía y que se relaciona con los contextos sociales concretos de cada municipio y de cada barrio para relacionarse también con las personas en situación de pobreza energética. No solo hacer un check en un proyecto, porque por un lado entendemos que ni es la herramienta más útil para luchar contra la pobreza energética, por otro, no es lo que necesitan las personas en situación de vulnerabilidad energética, o sea, su máxima necesidad no es tener medio kilovatio hora al día gratuito en su factura, ¿vale? Y por otro lado, sí, este objetivo no estaría sirviendo tanto a estas personas como al otro lado, es decir, desde los propios proyectos de energía, digamos que lo que podemos llegar a pensar es que se está en cierta manera instrumentalizando a las familias en situación de pobreza energética en el caso de las subvenciones públicas, por ejemplo, de los proyectos, de los programas del programa se implementa para acceder a financiación pública para una instalación renovable, hacer el check de tener un vulnerable o alguien adscrito así, ¿no? Entonces, esta medida, que sería la medida estrella, está teniendo como una contrapartida igual no deseada y poco analizada y con poca autocrítica desde la propia administración, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta? Pues proponemos que en este contexto vayamos un poquito más allá y miramos esto como un ecosistema, ¿no? Lo que decía antes de entidades sociales y de entidades y de ayuntamientos, que son los que hasta ahora, si ha habido algún tipo de abordaje de la pobreza energética en el ámbito local, lo han hecho las ONGs y los ayuntamientos. No, antes de que existieran las comunidades energéticas había abordaje de la pobreza energética. Problemas, pues que ha dependido mucho de la voluntad política de los propios ayuntamientos, de que tuvieran recursos, de que tuvieran formación, de que tuvieran capacidad de contratación, una serie de cosas y también eh, el conocimiento para poder poner en marcha estas medidas, ¿vale? Y por otro, que en el marco estatal de pobreza energética de abordaje nacional tenemos una estrategia desde 2019, hemos tenido una hasta 2025 y ahora se está elaborando la siguiente, en la que el ámbito local no existía. ¿Con esto qué quiero decir? Que quien tenía la responsabilidad, bueno, no la responsabilidad, sino que al final quien coge el abordaje de la pobreza energética, que son los ayuntamientos, no tenían los recursos para ello. Y en este contexto es en el que se pone en marcha como esta promoción de las comunidades energéticas y esta identificación de las comunidades energéticas como solución a la pobreza energética, ¿no? Entonces, esto desde nuestro punto de vista tiene cierto peligro, es decir, sí, las comunidades energéticas tienen un potencial transformador, pueden tener una herramienta de identificación de las necesidades a escala local y a escala de barrio súper potente, nos pueden ayudar a organizarnos socialmente para gestionar este bien común que es la energía y para, sobre todo, hacer incidencia colectiva para que esto se gestione como bien común y no como bien de mercado, pero desde mi punto de vista no serían tanto las que a día de hoy y con las herramientas que tienen se tengan que cargar la pobreza energética ni en la producción de energía ni en la formación de las personas, sino que pueden las comunidades energéticas contribuir a reivindicar este derecho y a construir este derecho y estos servicios públicos que necesitamos de calidad en el ámbito local. ¿Vale? Entonces sería como una herramienta de organización social y colectiva, pero desde mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque, bueno, lo veremos en algunos casos y aquí sí que puede haber debate, pero cuando no hay un recurso sostenible económicamente en el tiempo, al final lo que se produce a veces es precarización de intentar desarrollar un servicio sin tener los medios, ¿no? Y intentar, pues eso, al final el tema de los proyectos piloto, de las subvenciones por convocatorias de concurrencia competitiva, lo que hace es un poco estresar a las organizaciones para intentar sobrevivir cuando desde la administración nos están poniendo los recursos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, por aquí un arranque. Después de estos 5 años de promoción de comunidades energéticas, pues
tocaría un poco evaluar qué está funcionando y qué no está funcionando, sin dejar de soñar juntas en que las comunidades energéticas pueden ser una herramienta de transformación social, pero identificando juntas cuáles son las herramientas que necesitamos para no morir en el intento, ¿no? Porque también vemos cierto desgaste en las comunidades energéticas de aquellos que están dedicando cientos y miles de horas de voluntariado a poner en marcha estos proyectos, ¿no? Entonces, respecto a la pobreza energética, bueno, no me voy a meter mucho en el concepto, pero sí sería como desde aterrizado a lo más concreto, es la incapacidad de un hogar de poder disfrutar de los servicios energéticos que son necesarios para una vida digna. Cocinar, la climatización, la refrigeración de alimentos, para tener una vida saludable dentro de una vivienda. Y dentro de las causas de la pobreza energética, normalmente en la literatura académica o en las estrategias, en los documentos así oficiales, viene como los tres pilares, ¿no? Altos precios de la energía, ineficiencia de las viviendas y los bajos ingresos familiares. Desde el punto de vista de algunas, desde una perspectiva de derecho a la energía, estas serían elementos que estructuran por qué se materializa un caso de pobreza energética, pero las causas no serían esas, ¿no? Serían más lo que estaba reflejando al principio, sino un marco de políticas públicas donde la energía es un bien de mercado que no está garantizado para la población y hay empresas que se lucran con ello y por tanto es como una lucha entre los que intentan sobrevivir y los que se están aprovechando de esto, ¿no? Vale, la primera cuestión en la que pueden colaborar las comunidades energéticas en el abordaje de la pobreza energética, para mí sería en la desculpabilización de los propios hogares, ¿no? Aquí hay una discusión académica terminológica, si vulnerabilidad, precariedad o pobreza energética. Yo utilizo el término de pobreza energética porque es el más extendido y si, no está, y si ya es el más extendido y no está tan extendido, si vamos cambiando de término, en mi opinión, pues es difícil que la gente se familiarice con el concepto, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos abrir otro melón. Pero no, hay quien dice que este concepto de pobreza energética lo que hace es estigmatizar todavía más por el concepto de pobreza, porque la propia pobreza ya está estigmatizada. Y aquí, para mí, la contribución tendría que ser desculpabilizar a la persona independientemente del término que usemos, es decir, identificar las causas sistémicas de que haya gente que no pueda pagar los servicios energéticos porque no solo porque los precios de la energía son altos y los ingresos son bajos, ¿no? Sino que esto nos iríamos a un abordaje un poquito más, digamos, profundo o multidimensional en el que si metemos la variable, por ejemplo, de la falta de acceso a la vivienda, de los altísimos precios de la vivienda, ya no solo hablamos de ingresos de la familia y de gastos energéticos, es que tenemos que hablar si el 50% del salario o de la pensión o de cualquier ingreso que se tenga, o incluso más, se va al pago de la vivienda, toda la economía doméstica se ha desbaratado y aquí las familias no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, volvemos un poco a poner el foco en las políticas públicas y no tanto en lo que serían pues, soluciones técnicas a la pobreza energética. Y esto me conecta con el tema de las narrativas, ¿no? Digamos que o sea, la pobreza energética es un fenómeno que se empieza a conceptualizar en los años 90 y no es casual porque es cuando en Inglaterra empiezan a ver las desastrosas consecuencias de la gente que no podía, en la salud de las personas, de la gente que no podía climatizar su vivienda, pagar en los combustibles que se utilizaban. Pero esto viene dentro de un contexto histórico, viene en un contexto de neoliberal, de las políticas de Reagan y de Thatcher, de construcción del estado de bienestar después de una crisis energética. Entonces, bueno, digamos que si tenemos un poco el pasado también presente, hay ciertas semejanzas con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Era de privatizaciones también, crisis energética después del COVID los precios de la energía se fueron por las nubes y es ahora cuando vuelve a haber como un gran interés en abordar la pobreza energética, ¿no? Y se empieza a hablar de esto otra vez. Bueno, se puede hablar desde las soluciones técnicas a la pobreza energética y técnico entendido como tecnológico, no solo son técnicas los tecnológicos, pero en este caso se habla mucho de
rehabilitación energética se habla mucho del tema de las renovables y sí, estas serían partes de la transición que tenemos que hacer a nivel tecnológico, pero no pueden ser las únicas medidas porque solo las tecnologías no van a garantizar el acceso a la energía de la población. Necesitamos diferentes estrategias. Entonces, bueno, así como introducción, me salto los indicadores de pobreza energética, que tampoco nos sirven a nivel local porque ni se calculan y además no están actualizados. Y me vengo a España, en el que esto cómo se materializa, qué problemas tenemos. Pues concretamente la ineficiencia de las viviendas, como sabemos, antes del Código Técnico de Edificación de 2019, los aislamientos de las viviendas eran muy precarios, no había por qué construir bien. Entonces nos encontramos que viviendas no tan antiguas están muy mal construidas y pierden muchísima energía. Aquellos que se están pudiendo acceder a subvenciones de rehabilitación o se las están pudiendo pagar de su propio bolsillo, están mejorando la calidad de estas viviendas o están directamente comprando viviendas mejor aisladas. Y esto en un contexto de cambio climático donde no solo tenemos que preocuparnos por el frío, sino que también vemos que las olas de calor van a más y este va a ser un problema a futuro enorme, pues vemos como las viviendas en situación de pobreza energética ni tienen viviendas en las que se pueda vivir dignamente en este sentido, ni están accediendo a los recursos que hay para rehabilitación energética porque las convocatorias se quedan completamente fuera, no tienen ni para pedir un crédito, ni, en fin, ni la capacidad de inversión que requiere acceder a inversión pública para ello, ¿no? Este sería otro de los problemas. Y también nos encontramos en el contexto español, donde las empresas energéticas son mucho más poderosas que sus pares europeas y hay estudios que demuestran que sus beneficios también lo son mucho más cuantiosos que en las europeas. O sea, que tenemos un sector energético con gran peso también sobre la política y combinado, y de esto no se suele juntar mucho en las explicaciones, pero creo que en este caso sí habría que hacerlo, con el tremendo poder del sector de la construcción en España. Entonces, si combinamos lo que fue la burbuja inmobiliaria, todo lo que se construyó antes de 2019, la mala calidad con la que se construyó, junto con el tremendo poder que tiene el oligopolio energético, vemos como si nos vamos luego a las políticas energéticas que se han puesto en marcha después, no abordan los problemas de raíz, ¿no? En este sentido, ni de la calidad de las viviendas, ni del acceso a la vivienda, ni del acceso a la energía. Entonces, bueno, no me voy a meter mucho en tema de puertas giratorias y el poder del oligopolio. De esto tenemos una charla en Madrid el día 21 que os recomiendo porque ahí va a haber gente muy interesante que ha escrito varios libros sobre esto. Pero bueno, relación oligopolio con pobreza energética es interesantísima. Ahora, en el plano positivo, que sí quiero destacar, en España es uno de los pocos países que tiene una estrategia contra la pobreza energética. Como decía, hay un bono social eléctrico que si bien no alcanza al 80% de las personas que tendrían derecho a este, y este es un gran reto que habría que mejorar, digamos que este bono social ha sido mejorado en los últimos años y gracias a las mejoras, a la ampliación del bono social y a la protección de los vulnerables contra los cortes de suministro durante la pandemia y posterior, se ha evitado un poco que el COVID y la crisis energética posterior haya agrandado la brecha de la gente en situación de pobreza energética una barbaridad. Es decir, en España a día de hoy no se ha reducido la pobreza energética, pero tampoco ha llegado a unos niveles tan bestias como podría haber llegado. Digamos que en positivo, en otros países no han tenido este colchón ni el tope del gas ni otras medidas de protección contra vulnerables que creo que también hay que poner en valor. O sea, que no solo es una crítica a todos, sino que también tenemos estas herramientas. Volviendo al bono social, el problema que tenemos precisamente es que, por un lado, el difícil acceso al bono social, que mucha gente se queda en el camino cuando lo solicita en medio de la tramitación y no llega a conseguirlo, pero hay otra mucha que ni siquiera lo solicita, que no está informado de este, y hay otra que, disfrutando del bono social, pues digamos que se sale del bono social porque le engañan con alguna oferta a alguna otra empresa. Entonces, ahí en el tema del bono social y pobreza energética hay un tema muy caliente. Y también en cuanto a la dificultad de tramitación, que estamos viendo que se están cerrando las oficinas presenciales de atención de Endesa siglo XXI a las personas que van a solicitar el bono social. Entonces, si ya había
dificultad de acceso al bono social, si encima se cierran las oficinas, cuando los perfiles vulnerables son los que más difícil acceso tienen, pues, a Internet o a las habilidades digitales, pues vemos como hay obstáculos que se están poniendo a este tema. Vale, a escala municipal, sí ha habido avances en los últimos años. Digamos que desde 2015 hay algunos ayuntamientos que se han puesto las pilas con este tema, sobre todo el de Valencia, hay que decirlo, y no es porque organice el webinar de hoy, pero sí, Valencia está desarrollando varias acciones contra la pobreza energética, desde la creación de oficinas de asesoramiento energético en diferentes puntos de la ciudad a la realización de talleres, acompañamiento, tramitación de bonos sociales, o sea, está haciendo una labor extraordinaria en este tema. Y ciudades también como Barcelona han un poco desarrollado esta medida de abordaje de la pobreza energética y de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Esta es una de las medidas que de cara a luchar contra este problema reivindicamos que esté a nivel municipal en el resto de España y no solo en aquellos ayuntamientos con voluntad política y recurso para hacerla, ¿vale? Digamos que voy metiendo medidas que cuando pensemos luego en comunidades energéticas también entren dentro de un contexto de necesidad real y no de lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, como dentro de los recursos que podemos tirar desde las comunidades energéticas, para mí el primero de ellos es la formación y el conocer qué se está haciendo, ¿vale? Este sería como el punto de partida. Y ahí podemos tirar del Energy Poverty Advisory Hub, del repositorio de acciones que se están haciendo a nivel europeo y a nivel municipal, que la página web sería, pues si ponemos SEPA, ahí podemos entrar en un atlas que visualizamos las acciones que se están poniendo en marcha de eficiencia energética, de formación, de instalaciones de consumo, un poco para tener idea del qué, ¿vale? Del qué se puede hacer. ¿Qué más? A nivel de proyectos también concretos. Hablaba antes de las subvenciones del IDAE, ¿vale? De las subvenciones estas que puntúan por atribuir o por vincular a una persona en situación de vulnerabilidad a un proyecto de autoconsumo compartido. En teoría, esta herramienta, que es una herramienta que podemos hacer, es decir, podemos compartir energía con personas en situación de vulnerabilidad. Claro que sí, o sea, mi crítica es como medida estrella, vamos a ver cómo, ¿vale? Sobre todo no hacerlo para instrumentalizar estas personas en proyectos que no tengan luego ningún tipo de intervención en pobreza energética, que no haya acompañamiento a estas familias y que no haya un impacto real en la mejora de su calidad de vida. No digo que no haya que compartir energía con personas en situación de vulnerabilidad. Pero me voy a esta medida en concreto porque quizá es de las más extendidas y gracias a estas convocatorias, estas bases de convocatoria, lo que nos encontramos es que desde las comunidades energéticas ya se ha tomado como indicador de vulnerabilidad el que una familia tenga el bono social. Y aquí hay un problema, y es que no toda la gente que disfruta del bono social es vulnerable, ¿vale? Esto es sabido por gente, pero es desconocido por otra, entonces no me parece que sobre decirlo. Se puede acceder al bono social simple y llanamente por ser familia numerosa, independientemente de la renta. Y esto significa también que muchas veces en estas convocatorias las familias más fáciles que pueden tener bono social con las que se tiene contacto son familias numerosas. Entonces, estos proyectos que están compartiendo energía de manera gratuita con familias numerosas con bono social no estarían abordando la pobreza energética, ¿vale? Y si necesitamos un indicador desde una comunidad energética, porque uno de los grandes retos es decir, bueno, desde la comunidad energética queremos hacer algo, tenemos una instalación fotovoltaica, queremos dar una parte de energía a personas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿cómo sabemos que están en situación de vulnerabilidad? ¿Vale? ¿Qué criterios utilizamos para conocer esto? Pues los casos que voy a... Uy, vale, me estoy comiendo el tiempo. Vamos a los casos y lo contamos ahí. También hay ejemplos concretos, el de María también, ellas tienen los criterios que han utilizado y además ellas son trabajadoras sociales y tienen mucho más conocimiento que yo en este tema para abordarlo. Pero digamos que las propias comunidades energéticas están encontrando el reto de decir, vale, ¿cómo identifico a las personas en situación de vulnerabilidad? Las tengo que identificar yo, se hace en colaboración con asuntos sociales, se establece un criterio económico para esto, bueno, ¿cómo se haría, no? Vale.
me voy al estudio de Navarra. En Navarra, la OTC de Navarra nos solicitó un estudio estratégico para saber qué podían hacer las comunidades energéticas en materia de pobreza energética. De partida, lo que hicimos es el estudio de todas las ayudas y los recursos que hay. Hicimos entrevistas a trabajadoras sociales de 6 puntos diferentes de Navarra. Hicimos una encuesta a las comunidades energéticas de Navarra que están coordinadas. Hicimos talleres participativos, ¿vale? Recogimos ahí qué percepción tenían de la pobreza energética, qué necesidades también y qué conocimiento tenían de los recursos existentes. A partir de eso, en el estudio, la primera parte del estudio es poner ahí toda la información que unos y otros no tenían o no conocían y que les podría ser útil a la hora de diseñar luego el que hacemos, ¿vale? Y luego, con ellas, lo que hicimos fue trabajar un poco las medidas que se podrían hacer. Vale, ahora sí, me voy. Y para esto también hicimos una entrevista a la comunidad energética de Garesvide, otra a La Bordeta, otra a La Tonenca, otra a Torreblanca y Lumina y a Recicleta, Rivera. Muy brevemente, La Tonenca había hecho un autoconsumo compartido con 7 familias en situación de vulnerabilidad. El primer proyecto que han hecho de producción ha sido con familias en situación de vulnerabilidad. Los criterios los han acordado desde Asuntos Sociales y en colaboración con un proyecto europeo, Asuntos Sociales del Ayuntamiento de allí. Y lo que han hecho es un fondo para pagar las cuotas de participación de las personas en situación de vulnerabilidad en la propia cooperativa, ¿vale? Al final es un autoconsumo compartido y las personas participan nominalmente en la cooperativa. Participación real, cuando les hicimos la entrevista todavía no había habido. Pero ellos, el modelo de convenio y el proceso que han hecho lo han colgado de su página web. O sea que ahí tenéis el ejemplo de la Tonenca. La Bordeta tiene, en Barcelona, perdón, es de un barrio súper cooperativo, social y de la gente súper organizada, entonces también muy particular. Tienen un grupo de trabajo de derechos energéticos, han decidido financiar las cuotas de participación en la cooperativa de personas, no ya con un criterio, no las han escogido con un criterio, sino gente que les decía que el proyecto les parecía interesante, pero no tenían en ese momento dinero para vincularse, le han dicho, bueno, pues vamos a ver, vamos a financiar la cuota de la gente que querría, pero ahora mismo dice que no podría. Y están viendo cómo funciona el proyecto y están haciendo un estudio de pobreza energética a partir de una encuesta entre socios y socias de la cooperativa y gente del barrio. Entonces tienen ahí como un grupo de trabajo, no para hacer algo puntual, sino para ir aprendiendo de ello, reflexionando y viendo cómo continúa este proyecto. ¿Vale? Eh, Recicleta es un proyecto de movilidad sostenible que se están dedicando a reparar bicicletas y donárselas a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan ir al trabajo, básicamente, o moverse o de ocio, ¿vale? Aparte de otras acciones, digo, esta sería como la que tienen más de pobreza energética vinculada al transporte, ¿vale? Y Garesvide, en Navarra, este proyecto ha empezado haciendo una instalación fotovoltaica en el frontón del municipio y a cambio el ayuntamiento les ha pedido que cedan una parte de la energía al piso que tienen de acogida para personas en situación de vulnerabilidad. No sería tanto pobreza energética, pero sería una colaboración social en esta materia. Todos estos proyectos yo creo que en su página web lo están compartiendo la información. Y ahora, María, te presento o te presentas Hola, buenas de tardes, ¿qué Torreblanca tal? Ilumina. Encantada, Alba. Pues nada, Torreblanca Ilumina no somos cooperativas, somos una asociación sin ánimo de lucro y bueno, en estos momentos tenemos un proyecto que es un proyecto piloto que comprende a 14 personas que están en situación de vulnerabilidad. Y la selección, ¿cómo ha sido? Pues ha sido en relación con los servicios sociales y todo ha sido a través de un proyecto europeo, el Poverty. Y bueno, y en estos momentos ya digo, son 14 familias vulnerables más 2 colegios porque tenemos la cesión de cubierta de 2 colegios públicos del barrio. Y estamos en un momento muy, muy importante porque vamos a ampliar la instalación. Aprovecho aquí, hago la cuña así un poquito así también publicitaria. Os ayudo a que difundáis también el proyecto
que estamos desarrollando y la idea ahora mismo es eso, ampliar no solamente a personas vulnerables, sino a cualquier persona del barrio que esté comprometida y también a comercios locales, a pequeños comercios que también nos están diciendo que se quieren implicar en la mejora, la sostenibilidad del barrio y bueno, que están con ese interés, ¿no? En formar parte de nuestra comunidad. Así que está en un momento así de crecimiento. Genial, muchísimas gracias. Y quien pueda participar económicamente en la instalación también se invita a meterse ahí al proyecto y poner unos eurillos. El proyecto de Torreblanca Ilumina, aunque ya no lo diga, es el único de los que he encontrado y preguntando Navarra, fuera de Navarra, que está incluyendo el tema de la intervención social en el barrio. O sea, ellas son trabajadoras sociales que venían trabajando en un barrio que realmente tienen necesidades y precariedades y están abordando pues, el acompañamiento a las familias, tramitación de bonos sociales, tienen un punto de asesoramiento energético con María Media Jornada y están haciendo una labor muy intensa y creo transformadora en el ámbito no solo energético, sino también social, que sería como el proyecto que hemos encontrado de los que he mencionado, que tiene un factor social claro de intervención, no solo es kilovatios, ¿no? O, digamos que ahí sí, no por despreciar ningún proyecto, sino porque desde la pobreza energética, como decía al principio, se puede abordar de diferentes maneras. Una de ellas es desde la producción, pero creo que ellas que vienen desde el trabajo social están partiendo de las necesidades de la gente, que es distinto que partir de las necesidades del proyecto. Es decir, para tener financiación pública de mi instalación necesito un vulnerable o estoy en un barrio vulnerable que necesita la gente. Entonces, para mí son cosas muy, muy distintas. ¿Me dejo algunas de las que estáis, queréis compartir desde vuestra experiencia el proyecto de pobreza energética así en un minutito que estáis haciendo y obstáculos si estáis encontrando? Vicente, no sé si habías mencionado antes algo. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, vale. A ver, nosotros tenemos en marcha una comunidad energética solidaria en el barrio de la Malvarrosa. El barrio es un barrio un poco periférico, eh, muy cerca de la playa, pero que tiene una casuística de tráfico de drogas muy grande. Y nuestra comunidad energética la está potenciando un colegio. O sea, la formamos, la comunidad energética, básicamente, el equipo directivo del colegio, dos profesores, la asociación de madres y luego con el apoyo de la Fundación Valencia Clima y Energía. Y nada, ya tenemos el proyecto, lo iniciamos hace 5 años, aún llevábamos mascarilla cuando lo planteamos y hemos tardado 5 años en financiarnos, pero ya tenemos el dinero de donaciones de empresas del sector, diferentes premios que se han ganado porque quieren que se desarrolle esta idea. Y lo que vamos a hacer es convertir el centro escolar que nos va a ceder la cubierta, que es el colegio, en un centro sostenible, que sea autosuficiente energéticamente y luego el resto de energía que produzcamos va a ser una donación a familias con pobreza energética. Estimamos que podemos llegar a 34 familias por el tipo de cubierta y la instalación que llevamos y simplemente ya hemos aguantado mucho en la parte administrativa, burocrática y de financiación, que ha sido muy, muy compleja, pero en este momento ahora ya estamos esperando un permiso, apenas un papel que falta que el Ayuntamiento de Valencia ceda la cubierta y ya estaremos en condiciones de llevar a cabo el proyecto. O sea, en resumen un poco, lo extraordinario es que sea un centro escolar el que promueva esta iniciativa, que sea para convertir el centro, que el centro trabaja por la sostenibilidad en otros proyectos de reutilización de espacios, de reciclaje, de huertos escolares, y en una zona donde ese centro escolar pues, recibe el alumnado muy vulnerable de un centro de tráfico de drogas muy grande de la ciudad, aunque el proyecto, por la financiación que va a tener, pues va a ser seleccionado las familias por servicios sociales Ujú. y, y nada, no va a ser exclusivo para familias vulnerables del centro. Vale, Pero bueno, al final gracias. un poquitín el proyecto es eso y que ya le vemos el final después de tanto tiempo. Gracias. La insistencia en este caso pues ha tenido premio.
Muchas gracias. Es un elemento común a todos. Si os he pasado ahora mismo por el chat el enlace donde os podéis descargar tanto el estudio de pobreza energética y comunidades energéticas con las entrevistas a las compañeras de las comunidades que he mencionado, un poquito más de datos, claro, y el de participación inclusiva también en comunidades energéticas, lo dejo ahí por si lo queréis descargar. Nuria, eh, ¿cómo te encuentras para comentarnos en un minuto y medio a Catarroja? Bueno, buenas tardes, gracias, Alba. Poco que decir, Catarroja Renovable lo especial es que es una comunidad energética que se crea a pulmón desde la sociedad cívica, que la cesión de cubiertas de un particular en una nave industrial. Y entonces las decisiones han sido por parte de la comunidad energética de varias participaciones, varios coeficientes que se destinan a familias vulnerables en coordinación con servicios sociales. Pero es cierto que aún no se haya materializado. O sea, es decisión de la cooperativa, tiene fórmula de cooperativa la comunidad energética, tiene la intención de ceder energía, pero bueno, el obstáculo está siendo la interlocución municipal con servicios sociales y esa elección de las familias. Entonces, bueno, está en el ADN de la cooperativa, pero sí que es cierto que no está materializado. Muchas gracias. ¿Alguna persona más de otro proyecto que quiera compartir? Pilar, ¿quieres compartir algo del proyecto en el que estás? Así súper breve. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy compañera de Jorge y estoy trabajando en un proyecto europeo con financiación europea para formar o ayudar a, digamos, desplegar dos instalaciones fotovoltaicas en dos barrios de la ciudad de Valencia. Una de ellas, pues ya la ha comentado Vicent, porque ellos ya tenían empezado este proyecto, así que las sinergias que hemos encontrado han sido muy rápidas. Entonces estamos colaborando con Coensoma, con la Comunidad Energética de Malvarrosa, y el otro proyecto que seguirá pues una lógica similar se encontrará pues digamos en el barrio de Nazaret, que también es un barrio pues eso, con perfil vulnerable, periférico, con unas condiciones pues eso, climáticas muy concretas, con parque de viviendas muy obsoleto. Y bueno, pues también un poco la lógica es no solo ceder la energía, sino también, pues, digamos, entrar en esa dinámica de talleres, formación, acompañamiento y demás, es ofrecer un poquito ese punto extra que comentaba Salva. Así que, bueno, en esas estamos, más o menos, eso es. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más se queda con ganas de compartir el proyecto un poquito en el que está, aunque no haya iniciado, o alguna idea que esté barajando en su comunidad energética, en su barrio? ¿No? Vale, estupendo. Vale, que me muteo yo misma. Respecto a lo que comentaba antes, la duración, cuando hicimos las entrevistas de Navarra, lo que vimos es que bueno, había proyectos como propio de Torreblanca que empieza antes incluso de ser comunidad energética el querer hacer una instalación de autoconsumo compartido y de ceder la energía a personas en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de proyectos que pueden estar llevando 5 7 años, o el caso de Garesvide empieza antes de ser comunidad energética y materializa, digamos, después de un diálogo con la administración, con la gente del barrio. Son proyectos muy lentos de ejecutar, aún con el compromiso y con las horas de voluntariado y sin poner mucho límite a esto. Entonces, la idea también es evaluar los recursos que se están invirtiendo, porque muchos de estos proyectos lo que nos dicen es, bueno, estamos abriendo camino a las siguientes iniciativas que serán más sencillas. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que en relación con el autoconsumo compartido, esto de que sea más sencillo, han pasado un año, 2 años, 3 años y todavía no son más sencillas. Entonces, bueno, digamos que hasta qué punto las comunidades energéticas tienen que hacer este rodaje, ¿no? O sea, la gente desde el voluntariado tiene que hacer este rodaje.
Y volviendo al tema de los puntos de asesoramiento energético, para mí sí que una de las claves, como decía, es desde las propias comunidades, cómo hacer para que se articulen estos servicios en nuestros municipios. O sea, que sería uno de los grandes retos que tenemos desde el ámbito local. ¿Cómo hacer desde las comunidades energéticas? Porque en el plano teórico, sí, las comunidades energéticas podemos contribuir a producir energía, compartir la energía, formarnos, organizarnos. En el caso de Navarra hay un proyecto muy interesante que no he metido en las fichas porque estaba muy incipiente, pero que es el de gestionar la biomasa, en ese caso la leña, en regiones del norte de Navarra en las que tienen lotes municipales de leña, pero las personas en situación de vulnerabilidad no pueden ir a por esa leña, no pueden cortarla, no pueden transportarla, no tienen estos recursos, ¿no? Entonces, desde la comunidad energética se pueden organizar estos recursos. Y sí, pero en el plano, o sea, por un lado está el abastecimiento de recursos y por otro está el acceso a la información y a las ayudas y la materialización de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, no intentar sustituir sería como para mí una de las peticiones, recomendaciones, no intentar sustituir a los servicios públicos, sino que las comunidades energéticas sirvan para reivindicarlos. Por otro, por otro lado, recordar este elemento de dinamización social de la propia comunidad dentro de un ecosistema de entidades y de personas en las que puede ser un elemento de conexión de necesidades y recursos, ¿vale? Y también de formación, pero aquí pondría un paréntesis, asegurémonos también de formarnos antes de formar a nadie, porque también, bueno, dentro de los talleres y también estamos viendo que el voluntarismo a veces lleva a cabo acciones no profesionales en temas muy claves en los que la gente necesita un asesoramiento de calidad. Entonces también ahí promover la profesionalización de la atención a la ciudadanía en materia de pobreza energética. Un ejemplo tonto, un taller de recibo eléctrico bien dado puede ser una herramienta fantástica y la primera herramienta, la primera acción para hacer desde una comunidad energética en materia de pobreza energética. Un buen taller de recibo eléctrico y ahorro energético. Un mal taller de ahorro energético y de recibo eléctrico, ahorrémonoslos, ¿vale? Porque la gente, además, o sea, es algo tan clave como tener contratado lo que necesitamos y no pagar de más y que no nos estafen, esto podemos conseguirlo con un taller, pero un taller mal dado lo que puede generar también es el efecto contrario. Es ruido, es ya me están intentando engañar y es rechazo también a cualquiera que te venga a hablar de energía, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí lanzo esa reivindicación. Teresa se acaba de incorporar. Ay, Teresa, ya muy tarde. Vale. Bueno, nos quedan 5 minutos. Os devuelvo la pelota para preguntas, comentarios. Alba, se ha comentado muchas cosas y yo creo por darle una respuesta a muchas comunidades energéticas con las que trabajamos y en las que muchas veces sí que se promueve pues una participación de los betas de reparto para hogares vulnerables. eh, ¿Crees que a lo mejor una buena herramienta sería la de trabajar con las oficinas de la energía, con esos hogares derivados de los propios servicios sociales, que eso sí, siempre lo hacen servicios sociales, para que no se quede simplemente en un impulso de autoconsumo compartido, sino que se trabaje bueno, el problema raíz con personas de una oficina de energía? Lo digo oficina de energía porque hablo desde el contexto de la ciudad de Valencia. O sea, no he entendido tu pregunta. Sí, que sí, más allá de simplemente compartir energía con los hogares a través de un porcentaje del autoconsumo compartido, si una buena práctica sería vincular a los hogares vulnerables en talleres formativos, en asistencias a la oficina de la energía para que las puedan, pues eso, asesorar y, y empoderar un poco en materias de vulnerabilidad energética. Sí, o sea, para mí la clave o el punto número uno es conocer los recursos públicos existentes de ayuda en materia energética
de ayuda y de derechos y desde las comunidades energéticas remitir a esto. En Valencia tenéis la suerte de tener las oficinas de la energía y comunidades energéticas y cooperativas como Luz. O sea, hay como un montón de elementos relacionados con este tema, con conocimiento y capacidad de gestión-acción. La mayoría de los municipios, el 99%, no tiene oficinas de la energía. Mm. La mayoría no tienen ni siquiera oficinas de las comercializadoras de referencia para tramitar el bono social. Y en ese caso, cuando se crea una comunidad energética, se crea y dice, Dios mío, ¿qué hago con esto? Claro, lo primero, ver qué recursos tienen en tu municipio y saber si en tu municipio están trabajando el tema. Vuelvo a recomendar mucho el estudio que hicimos de Navarra, porque ahí analizamos y hacemos como un procedimiento de cómo abordar este tema, pero ahí lo que vemos es que hay ayuntamientos. Ningún ayuntamiento recibe formación en este tema, en general, salvo que esté Valencia, excepción, Nuria me pone la cara. Claro, los que se han puesto las pilas sí, pero ya digo que es un 1% del Estado español. O sea, he dado formaciones en muchos sitios y los ayuntamientos no están recibiendo formación ni en bono social, ni en bono térmico, ni en evitar cortes de suministro, ni en las otras ayudas existentes que hay. No, no la reciben. Entonces, si no la reciben, tampoco la pueden dar. Tampoco sería la misión de los servicios sociales darla porque no tienen esa competencia. Pero algunos sí, en municipios del ámbito rural están ayudando a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden desplazarse a otro municipio para tramitar el bono social. Entonces nos encontramos en el caso de Navarra que había municipios que el ayuntamiento ayudaba, en otros informaba, en otros remitía a la comercializadora de referencia cuando había, entonces en otros remitían un servicio público que es Infoenergía de TEDER en Navarra, que es súper interesante, también nos invito a bichear lo que están haciendo, y era TEDER las que ayudaba a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero lo primero es, en mi municipio, qué recursos tengo, ir a enterarme al ayuntamiento de si hay o no ayuda a la gente en la tramitación del bono social, ver cómo puede ser esto, porque no lo he explicado, porque en una hora son 250 cosas las que quiero contar, pero en la consideración de vulnerable en el sector eléctrico español, eres vulnerable si tienes el recibo eléctrico con una comercializadora de referencia. Es decir, las comercializadoras del oligopolio tienen una comercializadora en mercado libre y otra en mercado regulado. La de mercado regulado es la que da el bono social. El resto de empresas comercializadoras no puede darlo. Todos los clientes que no estén en una comercializadora de referencia no son considerados vulnerables, aunque no tengan ningún tipo de recurso de ingreso y aunque estén en la precariedad absoluta. Por lo tanto, el primer paso es ese, es buscar los recursos públicos disponibles en materia de bono social para que la gente pueda acceder al bono social. Y a partir de ahí ya vemos, ¿no? Lo que no es prioritario urgente es una instalación de autoconsumo compartido, porque además a veces hay problemas, para estas personas. Otra cosa es que miremos a largo plazo en el barrio como herramienta de intervención, pero lo urgente es que la gente acceda al bono social y a optimizar su factura y que pague lo menos posible y que tenga garantizada la energía y que no le corten en caso de impago. Entonces, digamos que esta sería como la herramienta, la 1. Si hay, como en el caso de Navarra, oficinas, maravilloso. Pero en el caso de que no haya, buscar el camino para esto. Pero volvemos al debate inicial. ¿Esta es responsabilidad de las comunidades energéticas? ¿O la comunidad energética debería reivindicar a su ayuntamiento que tenga este servicio? Aquí estamos con este tema dentro de la lógica neoliberal de echarle todo en manos del mercado, pero cuando no funciona, la administración pública o la ciudadanía, y es como, bueno, aquí la responsabilidad es de las grandes empresas energéticas y nuestra, para mí, obligación es reivindicar que haya cambios en la regulación para que asuman esta responsabilidad y para que desde la propia administración se garantice el acceso a la energía. Sí, creo que, a ver, gracias, Alba, porque no, creo que nos ha venido todos muy bien por cerrar un poquito. Perdonad, si me he dejado lo de nuevo, No, pero por que eso va, recomiendo el estudio, porque ahí está todo con Eh, mucha más calma, más reflexionado y más masticado. Están los recursos que hay. Es el caso Navarro, pero puede servir para cualquier ujú. comunidad, sobre todo el procedimiento de trabajo. Creo que Vicente tenía una pregunta, ¿puede ser? Que estuvieses... Vale. Sí. A ver, es que ha quedado todo un poco general y se va a apoyar con los enlaces que nos has pasado, ¿vale? Porque nos tenemos que currar ahora. Pero yo le quiero preguntar, aprovechando que está Alba aquí,
y me ha parecido que es una experta en este sentido, que le quería preguntar que si ella tuviese que seleccionar a una familia con pobreza energética, que me dijese dos criterios claritos de cuáles serían los dos criterios que utilizaría. Es que yo no haría eso. Eh, Es que yo no le seleccionaría yo. bueno, a ver, ¿tú crees que la deben seleccionar servicios sociales? Depende, pero servicios sociales no tienen como la obligación de trabajar para una comunidad energética. Y es, o sea, volvemos al principio. ¿Es esa familia la que necesita ese kilovatio que tú le vas a dar diario como prioridad o es tu proyecto quien quiere, quien tiene la prioridad de dar esa energía? Entonces, yo no empezaría la atención a una familia en situación de vulnerabilidad por lo que yo necesito, sino por lo que la familia necesita. Igual un proyecto. En Cádiz, que es donde trabajaba, hicimos varias iniciativas relacionadas con la pobreza energética. En una de ellas era poner una cubierta municipal fotovoltaica compartida. ¿Cuándo llegamos a eso? Después de hacer un plan de choque contra la pobreza energética, optimizarle el contrato a toda la población que venía a solicitar ayudas del recibo eléctrico, hacer formación a estas personas y después de esto viene la fotovoltaica. Para mí es el paso 7 del procedimiento desde una visión de política pública, Vicente. No sé si me estás escuchando. Bueno, me has dado muy poca luz, desde luego. Bueno, Pero bueno, entiendo tu razonamiento, que es un poco filosófico. Yo soy más pragmático y simplemente pedía dos tics para poder orientar un poco el inicio. Pero bueno, si nos vamos a ir a hacer políticas generales, pues bien. sí. ¿Hay otra mano, Teresa? Hola, muchas gracias por la buena charla. Aunque llega un poco tarde, he escuchado bastante, ¿eh? Y muchas gracias a todos por vuestras ideas, sobre todo y por vuestros proyectos. Yo tengo una duda un poco de qué pasa después. O sea, si nos puedes dar a lo mejor un poco tu visión de cómo se acompaña a lo mejor en esta vulnerabilidad cuando transiciona hacia dejar de ser vulnerable, ¿no? A lo mejor, o sea, ese es un poco el objetivo, entiendo, que estas familias dejen de ser vulnerables, ¿no? Entonces, cómo desde vuestra, bueno, desde una comunidad energética a lo mejor se acompaña en ese proceso o si eso existe, porque a lo mejor nos quedamos ahí y ya está, ¿no? Incorporamos a las familias a la comunidad energética pero luego no se sigue apoyando. No sé cómo plantear la pregunta, pero un poco qué pasa después. Sí, te Sí. entiendo. La cuestión, claro, es que de hecho, creo que es en el estudio más de participación inclusiva, en lo que profundizamos un poco es en los perfiles sociales. Preguntamos a las trabajadoras sociales con qué gente está en situación de vulnerabilidad energética más acusada y qué necesidades tienen. Porque, y en lo que se repite en la mayor parte es el problema de acceso a la vivienda. O sea, entonces, ¿cómo vas a no puedes eliminar la vulnerabilidad si no eliminas los factores que hacen vulnerable a esa familia, ¿no? Entonces es un proceso de intervención social que puede que tengas la capacidad de resolver las necesidades concretas, pero solo desde la energía normalmente no vas a sacar a una persona de la vulnerabilidad. Lo que sí puedes hacer es reducir la vulnerabilidad energética en cuanto a que no tenga un contrato con una compañía que le estén engañando, en cuanto a que esté protegido del corte de suministro y tenga la mejor tarifa posible y la mayor ayuda que pueda en ese plano. Desde la comunidad energética, esa es una parte, pero también en el plano de las ayudas, por ejemplo, a la rehabilitación. Las malas ayudas a la rehabilitación que ha habido hasta ahora, con muchos obstáculos y que requieren una inversión y que han tenido la puerta de entrada a las familias en situación de vulnerabilidad, no tiene por qué ser los planes futuros que haya de rehabilitación energética. Entonces, o sea, pensemos con la realidad que tenemos ahora, pero también que si hay posibilidades, se puede canalizar cierta ayuda o ayudar a que nos organicemos a nivel comunitario y de barrio para que esas ayudas lleguen, pero no vamos a poder resolver el acceso a la vivienda, por ejemplo, que es clave, o la falta de empleo, o una discapacidad. O sea,
tampoco podemos pensar que vamos a cambiar la vida de las personas por cambiar un contrato a todos los niveles, ¿no? Ahora, para mí el potencial es que nos veamos o sea, que en esta sociedad individualista en la que vivimos, que nos conocemos cada vez menos, empecemos a ver los problemas colectivos como problemas colectivos, que no solo son de esa familia, que nos empecemos a pensar como comunidad y a tener espacios de relación en los que busquemos soluciones conjuntas a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, para mí ese es el factor, no es yo tengo de todo, tú no, te ayudo y te vas. Si nos pensamos desde el plano comunitario, es como, bueno, pues vamos a ver qué espacios de convivencia y de codecisión o de relación hay para que los recursos que haya lleguen y ampliemos en derechos. María, ¿quieres añadir Gracias. algo? Nada, simplemente no quería abrir tampoco otro melón. Quiero agradecer muchísimo lo que has estado comentando y también por darnos esta perspectiva que es como más sistémica, más estructural y sobre todo también el quitarnos el peso de encima de que no vamos a salvar el mundo. Sobre todo entidades del tercer sector, como por ejemplo desde mi caso, es que vamos a una causa y parece que vamos a salvar el mundo desde nuestra entidad. No es así, tenemos que tener un poquito esa perspectiva y te la agradezco muchísimo. El tema de incidencia política, estoy totalmente de acuerdo, es muy, muy importante, yo creo que es algo fundamental, pero también tengo muchísimas dudas respecto a de qué manera podemos hacer incidencia política y que permanezca, que resuene y que realmente se lleve a cabo independientemente del color político, ¿no? que haya en cada momento, ¿no? De qué manera podemos hacer eso que sea permanente y no seguir con ese, ¿no? ese juego que ahora mismo yo creo que también es bastante perjudicial, ¿no? Si está el color que me interesa, sé que no va a defender, y si no lo está, yo creo que el proyecto se va a echar abajo. Entonces, como entidad, yo sé que voy a estar ahí independientemente del político que haya de turno, pero no sé si me explico, ¿sabes? ¿De qué manera podemos hacer incidencia política que realmente resuene y que realmente, bueno, que sea estable? Pues ahí yo creo que espacios como la Coalición por la Energía Comunitaria son espacios en los que no se participan desde partidos, sino que se participa desde entidades y comunidades energéticas, y son espacios que nacen en un contexto político distinto y han perdurado hasta ahora, y es un espacio de colaboración entre las personas que trabajamos con una dirección y con una visión de bien común, energía como bien común y como derecho, y ahí vamos colaborando. Para mí es un espacio clave de incidencia. Ahora, a nivel local, tengo buenas noticias. O sea, la cobertura energética anual, que si queréis apuntar y bichear lo que es un bono social alternativo que pusimos en marcha en Cádiz con el gobierno municipalista, ha seguido en marcha con el gobierno del PP. Los puntos de asesoramiento energético de Barcelona se pusieron en marcha con Ada Colau, siguen con Colboni. O sea, han sobrevivido al color político del municipio. Lo mismo en Valencia. Son políticas que se han transformado de propuesta política a derecho, ¿no? O sea, ya es difícil quitar los puntos de asesoramiento energético a Barcelona, tendría un coste político enorme, y yo creo que lo mismo en Valencia. Entonces, creo que las medidas que tienen sentido, peleadas desde la ciudadanía, pero también con soporte político en determinados momentos, si tienes, o sea, no todas las que tienen sentido permanecen, pero en este caso se ha visto que eran útiles, que eran necesarias, que eran eficaces y han sobrevivido. Punto para el optimismo. Para mí, que la sociedad esté organizada y cuanto más formada y mejor entienda el sector, más difícil es quitarle luego las cosas. La cuestión es que, si o sea, y vosotras estáis en esto, la energía como algo que se comprende y que se pone la solidaridad y las necesidades de la gente en el centro. Entonces, cuando esto pasa y la gente lo entiende, es difícil, ¿no? Venimos de un sector como súper especializado, que las cosas son de expertos, y yo creo que este tema está haciendo que la gente entienda cada vez más que es una necesidad abordarlo y que hay un derecho que garantizar. Entonces, ¿cómo hacerlo más y mejor? No sé, pero lo podemos pensar en la coalición. Y también la red por la energía, por el derecho a la energía que se acaba de crear, no sé, no es, o sea, es de nueva creación, pero las entidades que estamos ahí venimos colaborando desde hace 5 años y hay gente que desde hace 10 años. Creo que también las personas a título individual dentro de organizaciones que colaboran de manera desinteresada con otras tienen un poder, tenéis un poder enorme, y las comunidades energéticas ahí tienen un papel
increíble, porque, bueno, cada vez más gente entendiendo sobre energía y pensando y construyendo en común, esto es también un cambio cultural, ¿no? Pues hay alguien, no sé si hay alguna mano levantada por ahí o alguien que tenga pendiente alguna pregunta. Eh, no, vale, pues parece que ha quedado todo claro, Alba. De todas formas, nuestro contacto está abierto por si ahora no, pero luego lo consultáis con la almohada y si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, nos podéis utilizar y nosotros la transmitiremos a Alba y ella de forma directa o a través de la fundación os la podemos hacer llegar como respuesta de la forma que mejor consideremos, ¿vale? Ya sea email o lo que sea, ¿vale? Pero que no, que esto no se termina aquí, que seguimos estando. Y yo me quedo principalmente con dos ideas y una es la de no sobrecargar a las comunidades energéticas con más peso del que a lo mejor tendrían que tener y entender la vulnerabilidad energética como un problema mucho más allá de poder compartir energía con un vecino o vecina. Muchas gracias, Alba, de verdad. Ha sido un placer tenerte Gracias a vosotros. y nada, la semana que viene continuamos con los webinars. Os haremos llegar una invitación por si no tenéis todavía el link de inscripción. Será herramientas de financiación para asegurar el futuro de las comunidades energéticas locales a largo plazo. Y después de ese seguirán dos más. Así que nada, esperar que haya sido de vuestro agrado, que seguro que sí, el webinar de hoy, y esperaros a todas para los próximos. De verdad, Alba, un placer y muchas gracias, ¿vale? Hasta pronto. Que vaya muy bien. Buenas tardes a todas. Adiós. Gracias, buenas tardes. Adeu.